Listo. Y ahora sí, nos vamos a la enseñanza. Muy bien. Entonces, habíamos quedado, estamos aún todavía a puertas de la primera habitación que se llama la habitación de la manumisión. Escuché por ahí el audio que mandó Liliana, me pareció muy interesante, Juan, que habla sobre el sello, ¿no? Sobre lo que significa un poco el sello del Espíritu Santo. Sin embargo, por supuesto que ese término lo vamos a ver a profundidad cuando estemos en la parte 3 de toda la estructura de, em, de de esta primera sección de la habitación de la manumisión, perdón, manumisión. Entonces, como podemos ver, esta sección de apertura de Efesios es tripla y trata con tres aspectos importantes, que es la voluntad del Padre, que va de Efesios 1 a 6, la obra de ¿cierto? Conforman la carta magna de la iglesia, ¿sí? Hoy vamos a empezar a ver la voluntad del Padre. Por eso arranqué acá para que nos aterricemos en que son tres secciones: la voluntad del Padre, la obra del Hijo y el testimonio del Espíritu. Y hoy vamos a empezar mirando la voluntad del Padre. En Efesios 1, 3, 6 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza o para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Wow, bueno, acá lo que vamos a ver es que estos primeros versículos, estos primeros tres versículos que hablan de la voluntad del Padre, se dividen en 5 porciones, en 5 partes que las vamos a ir viendo cada una, ¿sí? Entonces, tenemos la primera, que es: ¿qué es lo que el creyente hereda? Es toda bendición espiritual. ¿Dónde va a ser disfrutada esta herencia? En los lugares celestiales. ¿Cuándo fue hecha esta voluntad? Antes de la fundación del mundo. ¿Quién es el que hereda? Aquellos que reciben la adopción. ¿Y por qué los escogió así el Padre? Porque fue de acuerdo a su beneplácito. Es decir, porque así lo quiso, ¿sí? Hoy solamente vamos a alcanzar a ver toda bendición espiritual. Ojo, no vamos a ver todas las bendiciones espirituales. No, porque eso está escrito en en todas las epístolas, diría yo, ¿no? En las que nos concierne a nosotros, y obviamente en Efesios, pero hoy lo que vamos a ver es qué significa esto de toda bendición espiritual. Y vamos a ver únicamente esta primera porción. Muy bien, entonces dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La palabra de apertura de esta gloriosa revelación no son bendito yo sea, sino bendito sea Él. Y esto es una cosa que no se nos debe olvidar jamás, nunca, de ninguna manera. Siempre tenemos que tenerla muy en cuenta, ¿sí? A medida que nosotros vayamos viendo la gloria inexplicable de todas nuestras bendiciones, ¿sí? De hecho, si nos devolvemos un toquecito al versículo, dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
¿sí? Por eso Él es bendito sea Él, Dios y Padre. Bendito sea el Dios y Padre. Entonces, siempre tenemos que partir de aquí. Bendito sea Él, no bendito yo sea. Entonces, por acá es donde debemos empezar. Bendito sea Él, la gloria sea primero para Él. Él nos ha bendecido. ¿Mm? La palabra eulogia, que es bendición, se deriva del verbo eulogeo, que es bendecir, el cual está compuesto de eu, que es bien, y lego, decir. Entonces, eso es como un buen decir, un bien decir. Esta palabra es la original de la castellana elogio, una palabra que señala una sublime forma de alabanza, ¿sí? Entonces, aquí el énfasis, él nos ha bendecido o él nos ha bien decir o nos ha dado cosas, dado nos ha dado bendiciones, no sé cómo explicarlo. Em, esa bendición está en el contexto de lo que nos da espiritualmente, de todas las cosas o el buen decir, el bien decir que nos da espiritualmente. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. En lo que dice respecto a la epístola en prisión, Efesios 1:3 permanece por sí sola la palabra bendición. Nos aparecen las mismísimas palabras iniciales de la nueva revelación y nunca más vuelve a ser empleada en cualquier capacidad por el apóstol. Estamos hablando de las epístolas en prisión. Acá esto es importantísimo porque son palabras que son, dice Welsh, que son gloriosamente aisladas, ¿sí? Tales como sentados juntamente y benditos, reciben este énfasis por ser palabras gloriosamente aisladas, están solas, ¿sí? Y permanecen solas por sí y están más allá de toda comparación. Entonces, son características que vamos viendo durante la lectura y el estudio de esta lectura, que tienen mucha relevancia. Efesios 1 peculiares en esto, que son todas espirituales. Y acá vamos a empezar a ver unas cosas muy profundas, porque acá nos dice la escritura que son todas espirituales, tal como se registra en la versión autorizada, todas las bendiciones espirituales. Así es como debe considerarse este versículo, ¿sí? Todas las bendiciones espirituales. Es decir, que la iglesia del cuerpo único es bendita con cada bendición que es espiritual, que es espiritual. Es altamente improbable, dice Wells, que mientras estemos en esta vida vengamos a ser capaces de apreciar un 10% de lo que aquí tan gratuitamente y libremente se nos concede. Esto es una cosa para considerar y pensar muy bien. Quiere decir que nosotros acá tenemos que empezar a hacer una gran separación y él, lo que hace Wells es primero nos va a mostrar ese contraste entre lo espiritual, lo carnal y lo natural, para poder ver la grandeza que tenemos en los cielos o en esos terceros cielos como bendiciones espirituales, ¿sí? Que conciernen a lo espiritual. Entonces, Pablo, escribiendo las epístolas a los romanos, ubica la idea de lo espiritual sobrepuesto o en contraste a lo carnal, ¿cierto? Pues sabemos que la ley es espiritual, que es neumáticos, pero yo soy carnal, sárquicos. Eso está en Romanos 7:14. Si acá vamos a empezar a ver algunos versículos donde Pablo coloca ese contraste de espiritual y carnal para ya darnos viendo esto es donde vamos a ver la relevancia de este versículo de todas las bendiciones que son espirituales. Entonces, porque si los gentiles, en Romanos 15:27, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bendiciones espirituales, deben también ellos ministrarles de las materiales o de las cosas carnales, ¿cierto? Entonces acá está hablando de los espirituales y de los carnales.
En Primera de Corintios, no tan solamente contrasta lo espiritual con lo carnal, sino además también con lo natural. Entonces, en cambio, el espiritual, sí, están los dos contrastes, pero vamos a leer los versículos. Entonces dice 1 Corintios 2, 14, 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces acá hay un contraste entre lo natural y lo espiritual. Se siembra cuerpo animal, natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, natural, y hay cuerpo espiritual, ¿cierto? Entonces, en estos versículos ya vamos viendo el contraste que hay entre lo espiritual y lo carnal para nosotros poder diferenciar estas bendiciones espirituales. Por eso es que Pablo no lo explica así y Welsh no lo pone de esta manera para darle mucho énfasis a qué se refiere esto de bendición espiritual. Entonces, las cosas carnales de Romanos, por ejemplo, 15:27 eran buenas. Y dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Por otros pasajes podemos aprender que el apóstol estaba muy empeñado esfuerzo por cumplir su cometido recibido en Jerusalén, ¿sí? Que en el ejercicio de sus ministerios debía acordarse de los santos pobres en Jerusalén y una buena porción de las epístolas a los corintios se ocupa con estas colectas que hacían, ¿sí? Estas cosas bien podían incluir alimentos, bebidas, ¿sí? Lo natural se pone de lado en contraste separado con lo espiritual, puesto que lo espiritual es sobrenatural y se disfruta en un suelo espiritual. Entonces, sigamos acá. En completo contraste con las bendiciones espirituales del misterio están las bendiciones carnales o naturales de la ley. Entonces, acá hay dos ejemplos en Deuteronomio 28:1-13. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Te hará Jehová sobreabundar en bienes, ¿sí? En Salmo 128:1-3 tenemos también otra bendición en términos de naturaleza o carnal. Bueno, acá sobre la tierra más bien. Bienaventurado todo aquel que tema a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, ¿sí? Entonces, fíjense que bajo la ley habían este tipo de bendiciones carnales o naturales. ¿Mm? Pero, y acá viene la parte maravillosa de este contraste que hace Welsh para nosotros de esto y de una vez por claro, dice cuán completamente contrario a todo esto es la experiencia del creyente bajo la dispensación de la gracia, ¿sí? Al igual que Pablo se está refiriendo, o sea, Pablo actual, bien puede conocer lo que sea sufrir necesidad, estar hambriento, saber lo que es estar continuamente en conflicto, no tener morada fija, no tener garantía alguna de protección en los casos de peligro. Sus cestas y vasijas de amasar bien pueden encontrarse vacías, al mismo tiempo que el impío le aparece como siendo prosperado, ¿sí? Entonces, sería necio considerar un hombre espiritual actual apropiándolo por su cuenta bancaria. Es lo que dice Welch acá.
¿sí? En Efesios 1:3 dice, no nos dice nada, Efesios 1:3 no nos dice nada del pan diario, ni de morada fija, ni de consuelos hogareños, ni de éxitos profesionales, ¿sí? Su objetivo se fija en un nuevo plano, que es el espiritual, el cual se basa sobre el suelo de resurrección, ¿sí? Las arras de nuestra herencia no consisten en un racimo de uvas de escol, así como nuestros enemigos no son hombres de carne y de sangre, sino adversarios espirituales. ¿Mm? Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a ver la gran diferencia y comenzar a separar absolutamente todo, porque todo lo que nos pasa acá sobre la tierra no tiene absolutamente nada que ver con estas bendiciones espirituales. ¿Mm? Ni tampoco podemos considerar, y es ahí donde vamos a entrar ahorita a revisarlo bien con Juan, no podemos nosotros tampoco revolver, revolver lo que nos pasa acá, sea bueno, sea malo, sea exitoso o no exitoso, no debemos revolverlo con que eso son bendiciones espirituales y me va bien. ¿Sí me hago entender? Esa es la cosa que tenemos que tener muy clara ahorita que estamos revisando esta mansión que tenemos de la epístola de Efesios, donde tenemos esta parte doctrinal y práctica. Pues la idea de estas clases es que nosotros podamos sentar este tipo de no sé cómo llamarlo, eh, comportamientos, no, de creencias, de tener claras las cosas, pues, de tener claro lo que nos dice la palabra, traerlo a nuestras vidas y experimentarlo de tal forma que sea como lo dice la escritura, ¿sí? Y acá Welch está haciendo muy claro, y la palabra es muy clara, porque nada tiene que ver la experiencia del creyente en esta dispensación de la gracia, nada tiene que ver con estas bendiciones naturales o carnales que había en la ley, ¿vale? Entonces, espérame, ¿dónde voy? Acá. Y se me repitió esta diapositiva. Muy bien, entonces, el creyente individual, al igual que el resto de la humanidad, debe de encontrar los medios de vida necesarios y dar prueba de su honestidad a ojos de todos los hombres, pero estos medios le vienen como las bendiciones del desierto. No son ni más ni menos bendiciones espirituales como el desierto, que era el fruto del territorio de la promesa, ¿sí? Un miembro del cuerpo único bien puede ser rico o pobre, enfermo o sano, atribulado o tranquilo, pero tales condiciones no tienen nada que ver con cada bendición que es espiritual por dos razones sencillas y estas son su naturaleza y su esfera. Entonces, fíjense que acá tenemos que comenzar a diferenciar lo que nos pasa en este plano terrestre, diferenciarlo completamente de toda y cada una de las bendiciones espirituales que tenemos en nuestra morada más alta, que es el tercer cielo. Sí, entonces es ahí donde nos tenemos completamente y no confundir estas bendiciones espirituales con la experiencia de vida que yo tenga sobre la tierra. Entonces, es no me fui más abajo porque los temas son, no, para mí creo que es mejor ir viendo cada una de estas porciones y que queden bien organizadas, bien sentadas en nuestra mente espiritual y poder ir avanzando poco a poco. Entonces, a ver, ¿dónde estoy acá? Entonces, Juan, yo quiero que hablemos un poco, tenemos tiempo para hablar sobre este tema, ¿sí? Que me encantó porque, claro, uno generalmente tiende a confundir la experiencia en la tierra, la experiencia de vida, la confunde o la baja
de estas bendiciones espirituales y absolutamente nada tienen que ver. Entonces te doy a ti la palabra. Hola, Liliana. Sí, muy bien. Sí, esto es genial, porque todo lo que nosotros pensábamos era que Jesucristo había venido para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Así que fue muy fácil que, escuchando estos versículos del labio de los hombres, pues nos dijeran que esa tendría que ser nuestra experiencia de vida y que si no teníamos esa experiencia de vida era porque nos hacía falta algo de nuestra parte, que además luego se transformaba en el diezmo. Y, y así es como los lobos rapaces que habían entrado ciertamente en la iglesia de Dios, porque eran creyentes los que había en su seno y muchísima gente procurando a nuestro Dios y que lo amaban de todo corazón y querían saber, pero fueron puestos como intermediarios entre Dios y los hombres y llegamos a pensar que sus palabras tenían la autoridad de Dios. Y esto fue lo que nos hizo andar pues en un desierto donde además nunca veíamos la tal experiencia y así nos obligaban pues a dar continuamente de nuestros bienes, lo cual se cumple en la palabra, que hay muchos que por ganancia deshonesta toman la piedad como un motivo de ganancia. Y ciertamente las iglesias que así convencen a sus seguidores, pues son iglesias con mucha riqueza, sus ministros. Esto es lo que sucede. Cuando por fin, yo le llamo, llegamos al fondo del pozo y vemos que no funciona absolutamente nada, entonces, por la gracia de Dios, esto es precioso lo que llevamos leyendo, estos cortos versículos de Efesios, cómo es absolutamente todo de parte de nuestro Dios. Nosotros somos los que recibimos todo del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y hay un día que entendemos que nadie puede ser el intermediario, sino que está muy claro en su palabra que su único intermediario es el Cristo que te ha puesto a ti dentro y que si bien cuando nuestro Dios lo quiere, a través de este Cristo que nos ha puesto dentro, podemos servir como coyunturas y tuétanos para pasar la energía espiritual suya a la iglesia para edificación, eso es algo y una prerrogativa suya, no nuestra. Esto es precioso, cómo va quitando los ojos en esta guía del Espíritu completamente de los hombres y de nosotros propios
y nos va iluminando el entendimiento con esta nueva creación que ahora tenemos. Y de hecho pasa a ser una fuente de consuelo saber que somos tan amados por nuestro Dios en Cristo y que tiene muchos celos de tener esta relación individual con cada uno de nosotros. Es precioso, porque cuando entendemos que estas bendiciones son espirituales y que nada tienen que ver con las cosas materiales, coincide con lo que nos dice que pongamos los ojos de nuestro Cristo en las cosas de arriba, donde estamos sentados juntamente con Él. Así que, sin entender, como ha dicho Sara, sin entender lo que sí nos va diciendo nuestro Padre, esto es muy hermoso, porque y esto se repite muchas veces en la Escritura, es que antes de darnos a conocer lo que es, sí que nos va dejando ver lo que no es. Y ciertamente lo que estamos viendo es que en los lugares celestiales donde está nuestra verdadera vida, que es Cristo, no hay que ocuparse ni en qué vamos a vestir o en qué vamos a comer. Allí no se van a ocupar los seres que allí habitan, que no se rebelaron, como son los 4 ancianos o los 4 zoas, los 24 ancianos, los arcángeles, todo lo que está envuelta, esperando que Él aparezca en esos terceros cielos, no se ocupan con esas cosas, no se ocupan en saber cómo van a llegar a fin de mes. Sí, pero hay una cosa interesante, Juan, y es que tampoco nosotros nos ocupamos de eso sobre la tierra. O sea, lo que Exacto. trato de decir es que nada tiene que ver y eso me dejó un poco, me encanta porque vuelvo y te digo, a veces uno tiende a confundir esas cosas. Las bendiciones espirituales, a veces uno cree que las puede tener acá y eso es lo que él está diciendo, que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, Exacto. es eso. Sí, Sí, o las sea, así seas una bendiciones. persona exitosa, pobre, enferma o de buena salud o de mucho dinero, o sea, nada tiene que ver cómo te vaya aquí en la tierra. Sí me hago entender, o sea, esto que vivimos acá sobre esta tierra, nada tiene que ver con todas y cada una de las bendiciones que tenemos arriba en el tercer cielo. ¿Me Sí, comprendes? efectivamente, Entonces, es exactamente, una no hay. separación entre esta parte natural, en esto que vivimos acá sobre la tierra, y lo espiritual, o sea, supremamente aparte. Eso me dejó Sí, sorprendida. Yo, la verdad, estoy un poco, wow. sí, exactamente. O sea, nosotros no podemos comprender, por lo menos hasta que no recibamos la guía del Espíritu con su escritura, de qué trata estas bendiciones espirituales. ¿Qué quiere decir? Pues exactamente eso, la manera de vivir en ese sitio donde está nuestra ciudadanía. Pues fijaros qué privilegio el no tenerse que ocupar de qué vamos a comer, de qué vamos a beber, qué vamos a vestir, cómo vamos a llegar a final de mes, cómo vamos a tener éxito. Son cosas, sin embargo, que también nos hacen ver las distintas compañías. Porque fijaros bien, esas bendiciones carnales y naturales eran para Israel.
y para todos los hombres de las naciones que fuesen juntándose a la esperanza de Israel. Y que Y de de hecho se van a hecho, retomar en el milenio, y sí, y de hecho los ¿sí? mansos que heredarán la tierra en el milenio sí que tendrán ese tipo de bendiciones. Ujú, Fijaros bien, porque está escrito entonces que Israel le dio a participar a los gentiles que les estaba hablando e instruyendo Pablo, les habían dado a participar de sus bendiciones espirituales. Entonces también tenían bendiciones espirituales. Tenían. ¿Por qué? Porque nuestro Dios les había dado unos privilegios como nación a Israel para ser primeros y ciertamente una esperanza a esta Israel que venía de los lugares celestiales. Y esto es de lo que participaron estos prosélitos y estos gentiles que se adherían a la esperanza de Israel. ujú. ¿Entendéis? Por eso se llaman las bendiciones espirituales de Israel. ¿Cuáles eran? Aquellas que les hizo descender nuestro Padre para disfrutar y después compartir con las naciones. Y esto era lo que estaba sucediendo. También se llaman en Romanos 12, antes del misterio, los dones espirituales. Ujú. Y estos dones espirituales, efectivamente, que los repartía Dios, no como nos enseñaban, sino que nos enseñaban a nosotros que nosotros teníamos los 9 manifestaciones. Nosotros hablábamos en lenguas, nosotros profetizábamos, nosotros hacíamos milagros, nosotros, en fin, las 9 estaban todas en nosotros y nosotros éramos capaces de hacerlo. No es verdad, porque Dios las repartía como Él quería. Y así que había unos con dones de ministerio, había otros con dones ciertamente de sanidad, como vemos en el libro de Hechos y como vemos en las epístolas de primeras de Pablo. Y eran dones espirituales, pero disfrutadas aquí. O sea, ellos no tenían que ir a parte ninguna ni a los lugares celestiales a disfrutarlas, sino que las hacía descender nuestro Dios. Y aquí las manifestaban y las disfrutaban. Pero lo nuestro es distinto. Lo nuestro, dice el Padre, que son bendiciones espirituales en los lugares celestiales. De ahí que nos pida en Filipenses que no pongamos los ojos en el mundo, sino donde está nuestra verdadera vida. ¿Y qué podemos hacer ahí? Claro que sí, escudriñar, pero yo estoy convencido que cada vez más en que simplemente tenemos que sentarnos en la presencia de nuestro Dios, esperando su guía para que nos muestre ciertamente cómo vivimos en nuestra nueva ciudadanía. Esta es la manera. Y curiosamente estoy esta misma semana, o sea, a descubrir la palabra piedad. Qué hermoso. Piedad que hemos, en fin, yo tenía una pequeña noción muy buena, no deja de ser verdad, sabía que piedad era nuestra relación personal e individual con nuestro Padre Celestial. Pero como todas las cosas, no debemos pensar que
una noción de ese tipo nos explica todo lo que tiene por detrás la palabra piedad. Porque ciertamente si es verdad que tenemos esa relación con Él y es permanente, es ciertamente otra vez una fuente de reposo y paz. Como Él dice, la paz de Dios gobierne. Es como está escrito, por lo menos en castellano. El modo verbal es el imperativo. Y es la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, la cual sobrepasa tu entendimiento. Y ahora, entendiendo que mis bendiciones nada tienen que ver con qué voy a comer o si tengo dinero para mañana o si no tengo, el Cristo que Él me ha puesto, si yo lo dejo vivir en mí, ciertamente va a darme testimonio a mi espíritu. Esto es otra cosa hermosa que he visto esta semana en el estudio de Segunda de Timoteo, porque es cierto que el hombre natural no puede conocer las cosas del Espíritu de Dios, porque le suenan a locura y le parecen locura. Pero el hombre que deja vivir a Cristo dentro de él sufre una transformación, de tal manera que puede ver las cosas invisibles. Esto es precioso. Y entonces se cumple una cosa maravillosa, y es que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, que es la razón. Es curioso porque, y dejándome llevar por escritos como los de Lutero, Lutero la llamaba la prostituta de la razón. Y se castigaba a sí propio, se castigaba, digo, verbalmente, porque fue un instrumento de honra para nuestro Dios, no tengo duda. Sin embargo, llegó hasta donde llegó y aprendí de él a lo que yo pensaba que era golpear mi razón, queriéndola dejar siempre de fuera y de lado. Y he aprendido que la razón del hombre, la nous, que es la palabra griega nous, se la puso Dios al hombre precisamente para conocerlo. De manera que tenemos que tener en cuenta dos cosas. La razón se quedó enferma debido a la caída y solo con la razón el hombre no puede llegar al conocimiento de nuestro Dios, pero con el Espíritu de Dios, que es el Cristo, dentro de nosotros, nos hace ver en la razón, en el Espíritu, que llama la palabra el Espíritu nuestro, las cosas invisibles. Y es así que Él se da a conocer. Y en este estado, ciertamente, es bueno que aprendamos a estar desnudos y en silencio, es cierto, pero no como yo pensaba que no debía utilizar mi razón. Es decir, sí que la utilizaba, me deleitaba, pero tenía mucho cuidado para no mezclarle nada a este Cristo. Y ha sido una cosa muy hermosa esta semana
ver que no, que el Cristo nos transforma para que esta razón, que realmente este espíritu mío, que quedó enfermo con la caída, lo utilice Dios para hacernos comprender sus cosas, hasta el punto en que podamos recibirlas, pero es muy grande el punto en que podemos recibirla, porque sobre todo, ciertamente, entendemos que Él nos diga que mi paz gobierne en tu corazón, el cual sobrepasa todo tu entendimiento. Y en ese estado es cuando podemos ciertamente razonar y mejorar el, el concepto y es precioso. Es decir, no debemos despreciar las cosas que Dios puso en el hombre, porque fíjate, para explicarlo, el autor de este estudio, Segunda de Timoteo, la última carta de Pablo, él dice, fíjate qué cosa más maravillosa, que Pablo, estando en prisión y muy ocupado en dar las directrices a Timoteo, que era quien se quedaba aquí en su ausencia, porque él estaba a punto de partir y de ser sacrificado, él lo que hace es escribir por inspiración las directrices, consejos, exhortaciones en su última carta. Y si tú te das cuenta, él no podía pasarle sus pensamientos, tenía que hacerlo a través de la escritura. Y la escritura no son más que rasgos y curvas y líneas y puntos y comas, pero es precioso cómo el espíritu del hombre, el razonamiento del hombre, consigue ver estos signos y llegar a hacer la sunesis en su entendimiento. Esto es precioso. Sabemos que el espíritu del hombre, la razón, no puede llegar al conocimiento de la verdad. Y de hecho, el esfuerzo máximo que él hace es lo que conocemos por la filosofía, que no llega a parte ninguna. Y lo hace queriendo ser sabio. Pero como dicen Romanos, queriendo ser sabio sin Cristo, se hicieron necios. Y es cierto, llegaron a la necedad completa y total, y a la depravación, y a la falta de moral total y completa que vemos hoy en día. Y mucho ha sido infringido precisamente por esa filosofía. Recuerdo, por ejemplo, que en los años 50 salió una moda filosófica en los Estados Unidos que era que los niños eran puros. Los niños eran exentos de malicia y por tanto había que concederles absolutamente todo lo que quisieran desde la más temprana edad. Y hemos llegado hoy en día a un estado en el que seguro que Amparo nos podría hablar mucho más sobre todo esto. Pero surgió de ese tipo de doctrina de demonios y de espíritus seductores, como dice nuestro Dios, que sería la condición de los últimos días, los últimos tiempos de la dispensación del misterio, igual de depravada, que es impresionante.
Pero es cierto, todo esto lo pasa el hombre queriendo ser sabios. Puede ser que con una buena intención al principio, porque todo el mundo acepta fácilmente, no sabiendo de la caída del hombre y de que es un ser completamente corrupto y arruinado, pues que un niño efectivamente tiene la razón de su parte y hay que dejarlo a él crecer con los caprichos que pida, y él es el que tiene toda la razón. Esto ha sido causa, efectivamente, de que haya pues muchísimos trastornos en las familias, en la educación, y continúa hoy en día. Otro desvarío filosófico que continúa, esto se escucha continuamente, es que debemos cuestionar absolutamente todas las cosas. Es decir, en la universidad se enseña a todos los estudiantes a cuestionar todo lo que se dice. De manera que está en la moda en que si tú escuchas algo, debes siempre aportar tu opinión. Y es que entonces es efectivamente diciendo que así se encuentra la mejor solución. ¿A qué nos lleva todo esto? A poner los ojos en el hombre, hombre, hombre. De manera que es cierto que el espíritu del hombre, su razón, su manera de poder organizar sus frases, sus pensamientos, no se puede llegar a la verdad porque en la caída se quedó enfermo y completamente diturpado, pero tenemos que entender que el Cristo en nosotros nos deja ver con nuestro entendimiento las cosas invisibles de nuestro Dios. Pero Juan, Es, acá, Juan, espera, tengo una confusión y es mejor aclararla de una vez. Tú me dejarías, antes de que de pronto te la puedo... Bueno, sí, dale. Es que esto que estás diciendo es muy importante en luz de lo que hemos visto en cuanto al diseño del hombre. Siempre hemos dicho que el diseño del hombre es espíritu, alma y cuerpo, en ese orden, arriba, y el alma es la intermediaria entre el espíritu y el cuerpo. Ese fue el diseño. Bueno, estoy hablando de... ¿Sí te acuerdas, Juan? O Sarita, nosotras lo estudiamos para que podamos entender esto que Juan está diciendo, porque efectivamente es así. Tú siempre habías, Sarita, tenido esa inquietud, que cómo se hacía con estos pensamientos, digámoslo así, de carne, poder acceder. Entonces, lo que Juan está diciendo es totalmente cierto y corrobora lo que ya habíamos trabajado. El alma tiene esa función. Recordemos que Dios, con el soplo de vida, creó en el hombre espíritu y luego creó el alma, o sea, el aliento. Y luego, de otro material diferente, se hizo la vasija, que fue el barro. Pero al alma le dio la función de ser intermediaria, porque es que no hay otra forma, entre el espíritu, que inicialmente era el espíritu de hombre, estamos hablando de Adán, que luego ese espíritu de hombre para nosotros se convierte en Cristo. La única forma es que ese aliento de vida, claro, nosotros hacemos en nuestra vida de carne pensamientos, y que hablábamos de la electricidad, Sarita, acuérdate. Al hacer pensamientos, entonces es función del alma, ¿sí? Estar arriba y abajo, digámoslo así, para que podamos entender, como Juan lo está diciendo perfecto. O sea, esa idea casa, efectivamente, no hay otra manera, pero
no hay mezcla. Es muy importante porque nada, ese es el diseño de Dios, que el alma fuera la intermediaria, digámoslo de esa manera. Sin embargo, nunca nada espiritual en el hombre se va a mezclar con lo físico, porque ese Cristo es perfecto. El alma tiene la función de llevar esos pensamientos, como lo está diciendo Juan, esa lectura, porque la lectura se hace a través de los ojos, a través de hacer las conexiones cerebrales, porque dice que la fe es por el oír, y pues eso se tiene que hacer en el cerebro, no se puede hacer, pero pues nosotros entendemos que tenemos la mente de Cristo. Y no hay mezcla, es lo más, pues es lo que quería aportar. El diseño de Dios fue que el alma fuese intermediaria, pero no mezclando nada físico con lo espiritual. El alma sencillamente lleva, nosotros podemos acceder al Cristo, Cristo en nosotros llega a nuestro cerebro porque así fue el diseño, pero no hay mezcla. Bueno, era lo que quería aportar, o sea, está perfecto con lo que ya habíamos estudiado. Toca de pronto repasar un poco para que uno no quede, porque es perfecto. Tenemos que hacer pensamientos. Y muy importante recordar que las personas, todos, los hombres, todos, tienen espíritu de hombre, que es ese espíritu el que va a trascender, que es diferente a tener a Cristo, ¿sí? O sea, el diseño original de Dios es que Dios al hombre lo creó tripartita, espíritu, alma y cuerpo, a todos los hombres. Pero, como dice Juan, ese espíritu quedó dormido, recordemos esa parte, que pues lo dejó enfermo. Y los hombres que no han renacido, que no tienen una relación, pues tienen el espíritu dormido. ¿Sí? ¿Ya te acordaste? Entonces, la función del alma pues es lo que acabo de decir, ser intermediaria entre esos pensamientos que son de la carne, que están aquí, en lo que yo veo, lo que escribo, en la palabra de Dios, pero va y los transporta, digamos, sin tocar la parte espiritual, así lo hizo Dios. Entonces quería hacer ese aporte, que es poder ver las cosas invisibles, que tiene que ver todo con la fe. Recordemos que la fe es la convicción de lo que no se ve, que es lo que tú estás diciendo de otra forma. El Cristo es el que nos permite ver esas cosas invisibles, que es la misma fe. Ya, era eso lo que quería de pronto complementar. Ok. Sarita, ahora sí. Sí, sí, sí. Y además es fácil comprenderlo. Todo lo que nuestro Dios hizo en un principio es hermoso en gran manera, como todo lo que aún vemos de la creación. Pero es verdad que todo cayó, todo se quedó ciertamente herido, todo entró la muerte, de manera que aquello que Dios había hecho perfecto y para él enseñarle al hombre, pues ahora no puede entender las cosas de Dios porque está herido. Es decir, igual que tenemos el brazo y se parte el cúbito y el radio, y entonces el propósito que tenía mi mano no lo puedo hacer porque está totalmente... hay esa quiebra. Esa quiebra fue la que vino a colmar Cristo, Dios hecho hombre, rebajóse a lo máximo para poderle quitar al adversario de sus manos lo que el hombre le había entregado. Y esto es precioso porque ahora entendemos que igual que estas bendiciones que tenemos en el cuerpo, que se llama la iglesia, que es su cuerpo, es todo espiritual y ahí no caben los pensamientos carnales ni bendiciones carnales que otras compañías tienen o naturales,
pues en esta relación espiritual sí que entendemos que también tienen no solo con las cosas materiales, sino con las cosas morales. Es decir, en esa tercera esfera de gloria, la mejor, la suprema, que son los lugares celestiales, no hay ansiedad, no hay falta de paz, no hay nada de lo que nos hemos supuesto muchas veces que tendríamos que nosotros añadir para ganarnos, porque es todo de parte de Dios para nosotros y nada de nosotros para Él. Y es cierto que en esta luz que nos va iluminando, es muy hermoso no pelearnos con nuestra razón, no pelearnos con nuestros pensamientos, como, qué sé yo lo he hecho pensando que hacía la voluntad de Dios para dejar muerta mi razón, para dejar muerto, para no mezclarle nada. Era un buen intento, pero no valía para nada. Dejándome vacío en la presencia de Dios, que os digo que esto es algo que tiene que ver con tu relación personal con Él. Las 24 horas del día podemos estar en esa presencia, hagamos lo que hagamos. Ahí es donde también descubrimos nuestra debilidad, ahí es donde descubrimos nuestro cansancio, ahí es donde descubrimos todo lo que proviene del hombre viejo. Y eso es no malo, ¿entiendes? Pero al mismo tiempo, él ya ha hecho esta transformación que utiliza lo que ha estado herido, lo que ha estado imposible de conocerlo, de tal manera que no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son espirituales. Esta es la forma como el espíritu, y además, como digo, siempre escudriñando sus escrituras, porque lo que luego hace en la comunión nuestro Dios con nosotros en Cristo es confirmando lo que vamos aprendiendo. De ahí que sea las dos vías importantes y nos lo está haciendo ver nuestro Padre. Nosotros no tenemos que salirnos de las escrituras para buscar explicaciones. Es cierto que, como he dicho al principio, por su gracia, algunos instrumentos de honra pueden venir a servir para edificación nuestra, pero eso no nos quita ya los ojos del Cristo que tenemos dentro, sino es una prerrogativa del Espíritu que nos da a cada uno de nosotros en nuestro don. ¿Entendéis? Todo es hermosísimo, pero todo proviene de Él. Y ya te ha hecho a ti completo en Él. En ti habita toda la plenitud de la deidad que tú consigues mantener. Por tanto, esto es fundamental y esto es lo que estamos viendo. Por Sí, lo que yo es tan creo que hermoso. acá el énfasis importante, Juan, y todos, ¿no? Pero es un tema bien, bien importante, es que todas las bendiciones, cada una de estas bendiciones son espirituales y están ubicadas en ese tercer cielo. Es decir, que a veces, ¿por qué lo hago tanto énfasis en eso? Porque a veces uno es acá sobre la tierra, entonces uno dice, bendecir lo que está acá abajo, ¿no? Entonces, que está bendita mi casa, bendito mi carro, bendita mi vida, es decir, como que todo acá y la experiencia de vida que tenemos acá nada tiene que ver con la otra. Entonces, eso Sí, es lo sí, que es cierto. Pero ahí entra la fe que está hablando Amparo. Ahí entra la fe. Fijaros bien que la fe no cumple nada. La fe no cumple nada. La fe es eso, es la convicción de las cosas que no se ven.
Por tanto, además, no es nuestra fe, es la fe de Cristo, la fe que también trae Él. Esto también tenemos que pedirle guía al Espíritu, pero es hermoso. Lo veo cada vez más claro, que yo no podría haber llegado a parte ninguna a menos que Dios me iluminase el entendimiento en estas cosas tan sencillas, de manera que aquí sí que un niño no se pierde. O sea que es verdad que todas estas bendiciones espirituales están en la resurrección. Y por eso Él dice: si habéis resucitado, si habéis alcanzado ya este conocimiento que ha puesto Cristo en vosotros, buscad las cosas de arriba. Y es cierto que Él nos pone en concreción, literalmente van a ser nuestras cuando estemos en el cuerpo resucitado, pero aquí podemos disfrutarlas por la fe sola. Juan, bueno, nosotros sabemos que estamos pasando por un valle de lágrimas, ¿sí? Que es Cristo el que va delante de nosotros. Sí. Entonces, ese Cristo que nosotros tenemos dentro es el que finalmente nos lleva en ese camino, ¿sí? Porque nosotros podemos ver cómo es en este momento nuestra vida y cómo era antes de tener este conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando tenemos dentro a Cristo, es el que nos lleva en el camino y es el Espíritu quien nos guía, como tú dices, y es por eso que ya las cosas materiales pasan a un segundo plano. Es que lo escribí para que no se me olvide. Pasan a un segundo plano, porque realmente en esta vida o en este mundo prácticamente lo que vale es lo material. Pero nosotros estando ya con Cristo, Cristo es el que nos lleva, y por eso es que estas bendiciones espirituales que estamos viendo son las que vamos a tener en los lugares celestiales, pero aquí, cuando nosotros vamos en este camino que no es, se nos presentan que las tribulaciones o la tortosa o el valle de lágrimas que decimos, pero como siempre vemos a ese Cristo en cada situación que nosotros tenemos, o pues así es como lo estoy viendo, y yo creo que el cuerpo también lo ve igual, este cuerpo, como decíamos que estamos en el mismo sentir, ya estas cosas materiales pasan a un segundo plano, y por eso es que de pronto confundimos las bendiciones espirituales con ese dejar material que ya ha pasado a un segundo plano, porque es simplemente Cristo el que está actuando dentro de nosotros y es el Espíritu el que nos está guiando. Sí, vamos a ver, es que yo no dejo en segundo plano las cosas materiales No, yo lo que estoy viendo es ciertamente la transformación que nos va haciendo nuestro Dios. Es mucho más natural. Pasamos por valles de lágrimas y es verdad, pasamos por situaciones que no conseguimos comprender, pero ha sido leído exactamente que Pablo pasó por todas esas tribulaciones y muchas más que tal vez nosotros no tengamos que pasar, gracias a Dios. Y sin embargo, en su bendición espiritual en Cristo, Él dice que todas esas cosas son una leve tribulación momentánea. ¿Cómo puede ser esto? Esto no se comprende. Un valle de lágrimas es un valle de lágrimas y todos hemos pasado por ellas y yo no las puedo llamar una leve tribulación momentánea porque
me ha parecido eterno, me han parecido cosas que prefería estar a descansar, se lo confesaba a mi padre. Sin embargo, en esta transformación que está llevando a cabo el Espíritu, yo no me propongo dejar las cosas materiales atrás o no, estoy dejando que Cristo me transforme. Es cierto que hoy nada tengo que ver con el hombre que era, yo diría, el año pasado, o hace 6 meses, o hace 3 meses, o el mes pasado. Tengo mucho más paciencia, tengo mucha más, mucha más paz, esa paz en mi corazón. Y le agradezco a Dios. Me sale cada día más la alabanza, como Él dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Reconozco mejor qué es la gracia, el favor divino constantemente descendiendo de los celestiales aquí por la fe. Y uno dice, sí, en concreción van a ser cuando estemos con Él, cuando Él dice que se dé nuestra epifanía. Y también me aviva la epifanía, es decir, cómo estamos más cerca, como comenzamos a hablar de las señales de los tiempos, de cómo está el mundo, el estado de depravación al cual se está llegando, lo totalmente en apostasía, es decir, apostasía viene de separación. El hombre está llegando al colmo de su separación y antes que se termine de destruir, cuando llegue al colmo, pues va a darse nuestra epifanía. Hoy también he vuelto a leer, qué cosa más hermosa, porque yo tenía una confusión cuando leía las Escrituras acerca de los últimos días. Y es genial porque Pedro habla de los últimos días, Juan habla del último día, Pablo habla de los últimos días, y entonces yo quería ir viendo y no me hacía mucha luz, tenía que esperar. Y hoy, sin embargo, qué precioso, con esta quietud y con este escudriñar en esto de 2 de Timoteo, pues como estoy entrando en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, donde dice los últimos tiempos son tiempos peligrosos. Bueno, pues hace un estudio efectivamente de que tenemos que tener mucho cuidado cada vez que veamos esta expresión, porque Pedro la utiliza, Juan la utiliza Pablo, y es precioso y más sencillo, como siempre, de todo lo que nos habíamos imaginado. Pedro habla de los últimos tiempos de su administración, que es el reino, y que es Israel, efectivamente, y por tanto está justamente describiendo los últimos tiempos de lo que nosotros conocemos por el Apocalipsis. Y que ahí va a haber cantidad de filosofía que niegue la segunda venida de Cristo. Pero son los últimos días de su administración. Juan habla del último día. Y Juan está hablando para el mundo. Y sabemos entonces que Juan se está dedicando a la resurrección y al juicio del último día, cuando acabe el milenio, que es exactamente a lo que él se está refiriendo, al último día. Y por tanto, cuando Pablo habla de los últimos días, es de la administración del misterio, en la cual estamos nosotros. Es genial, es precioso. Y claro que sí, que nos alegramos
cuando vemos estos programas en que se habla de que el hombre ha llegado a un extremo en que ya no hay vuelta a dar, sino que la naturaleza está ciertamente a ser tergiversada, con los cambios de temperatura, con el deshielo en los árticos, con la aparición del gas metano de profundidades en la Tierra donde antiguamente no podía salir porque había una camada de hielo muy grande, y que esto está haciendo todo con que se derrita y que la temperatura esté subiendo, pues me hace pensar ciertamente en todo lo que hemos estado mirando del Apocalipsis, que ciertamente la temperatura subiendo es uno de sus juicios, los hombres se quemarán con el calor abrasador. Lo que está surgiendo de la profundidad de todo este deshielo y este gas metano que está saliendo, porque que es, dicen, muchísimo más fuerte en poder que el carbono, de tal manera que en los próximos años, con esta fuga de metano de las profundezas de la Tierra, alcanzarán todavía temperaturas más altas en menos tiempo. Bueno, pues escuchamos estas cosas y decimos, Padre, qué grande eres. Cuando estaba viendo el programa hoy con mi mujer, Teresa decía, menos mal que sabemos que Dios está por encima de esto. Y yo le dije, es cierto, y Él protege y conoce a los que son suyos, pero no mueve un dedo para que esto no ocurra. Eso no lo hace. Porque lo que quiere hacer es dejar sin excusa a la humanidad, ciertamente, de que apartados de Él, en la apostasía que decía Pablo en los últimos días de la gracia, se autodestruye. Y Él le puso en sus manos al hombre la tierra. No le puso otras cosas que intentó buscar y algunas encontró y que no era para su conocimiento. Y poniéndolas me estoy refiriendo a todo lo que es lo nuclear, que esa es otra. Es decir, es por todos lados. Está la catabole, el derrocamiento que está habiendo es por todas las funciones en todo lo que Dios ha creado. Dios ahí no mueve una paja, hasta que Él no lo quiera, por supuesto. Cuando se llegue al colmo, ahí paró. Y Él es más que poderoso para hacerlo todo de nuevo. No hay ningún problema. Pero Él no va a mover nada que no sea la protección a los que está sacando de este mundo. En sí mismo. Y esto es precioso. Esto es vernos ciertamente en el lugar donde está nuestra verdadera vida, donde es Él que nos quita el deseo de las cosas materiales, es Él que no quiere decir que no disfrutemos. Yo disfruto mucho de las cosas que puedo tener a mi mano, pero las considero, qué sé yo, son igual de espirituales, como decía Sara ahora, como el maná que venía del cielo en los lugares desiertos. ¿Ok? Pero no era como nosotros, saliendo para los lugares celestiales. No, se disfrutaban aquí todas las cosas espirituales que Dios le ha ido dejando caer al hombre, las han disfrutado aquí. Las nuestras son para disfrutarlas allí. De ahí es que quiere que pongamos nuestros ojos. Poner nuestros ojos en Él es estar desnudos, tranquilos y agradeciéndole la transformación.
y su guía para todas las cosas. Nosotros no nos transformamos, sino que la transformación ya la ha logrado Él, y por eso es que nosotros podemos ver las cosas invisibles. Y es al contrario que el mundo. El mundo, pondríamos más atención a ver qué es lo que me va a explicar Dios. Recuerdo aquí el miércoles pasado, una amiga de Teresa, se juntan a hacer tricot y crochet y hacen ahí, qué sé yo, está Teresa enseñándoles a hacer con cosas con la lana y otra sabe hacer no sé qué. Y vino una amiga suya que hacía mucho tiempo que no la veía, con quien tuvimos un contacto espiritual muy bueno, con ella y con su marido, y fue una alegría verla. Entonces me preguntó qué es lo que estaba haciendo, sabía que estaba con mis trabajos, qué es lo que has hecho, qué es lo que estás mirando, y sí que me dio Dios palabras muy hermosas de segunda de Timoteo, y entonces ella decía, yo una vez le pregunté a un padre si alguna vez ha escuchado la voz de Dios, y no me respondió. Y es genial porque ese intento lo hemos tenido todos, yo creo. Yo, a ver, me voy a quedar calladito, me voy a ver. Y nunca escuchamos nada. Y sin embargo me vino rápidamente a la idea, yo, pues sí, a mí sí que me dice muchas cosas. ¿Y qué te dice? Y pues todo lo que veo en las escrituras. Y es que es mismo su voz. Si no creemos a lo que está escrito, ¿cómo quieres escuchar? Es verdad. De ahí que sea tan importante escudriñar. ¿Entiendes? Y pedirle entendimiento a Dios de lo que vas leyendo. En una gran parte son palabras comprensibles y no ha cambiado tanto del original a lo que está escrito. Y además y sobre todo tienes esta guía del Espíritu. Entonces, cuando ella me preguntó esto, yo también dije, guau, ¿cuántas veces lo habré intentado yo? Quedarme calladito, a ver que Dios me diga algo y... No, Dios me está diciendo todos los días, todos los días, todos los días. Y es cierto que nuestro espíritu, lo que estaba diciendo Amparo, al estar herido, al estar en la caída, no puede llegar al conocimiento suyo. Pero haber recibido a Cristo significa transformación y ahora conseguimos ciertamente ver las cosas invisibles por Él, no por nosotros. Hemos también sido muy influenciados a renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento y pensábamos que éramos nosotros repitiendo la palabra y boom, 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 y no hacíamos nada. No es eso, no, es el espíritu. Y son sistemas y maneras totalmente distintas de lo que hemos aprendido de los hombres, pero muy sencillas al mismo tiempo, muy, muy fáciles de asimilar con nuestro espíritu. Y eso es lo hermoso, eso es lo... Eso es lo que tenemos que orar por este espíritu o darle gracias a Dios, no solo pedirle, sino darle gracias, porque sí que nos está dando a entender muchas cosas y a percibir muchas cosas y a ver cómo nos está transformando. Es una cosa impresionante, de precioso, de bonito. Cómo nos está, yo digo, separando del mundo. Ya no nos llaman nada aquí la atención, ni qué sé yo, ni las películas, ni los trajes, ni las bodas, ni las fiestas, todo se ha quedado en un plano, pero sin esforzarnos para nada, sino que vemos estas cosas como dejándolas para atrás, porque ciertamente el tiempo se acerca.
Y a mí me bendice mucho ver estas señales de los tiempos, como él me dice. Eso sí, está atento, claro que sí. De manera que es un privilegio el tiempo que estamos viviendo en él, no fuera, por supuesto. Aquí no es ningún tiempo bueno, nunca lo va a ser, como dice Sandra, en un valle de lágrimas. Pero en Cristo, es maravilloso. Tremendo. Amparito, ¿tú quieres aportar algo? No, ya, no, pues, ¿qué más? Esto que estamos viviendo en Cristo, que es cierto, o sea, de pronto, ya para que nos quede claro, cuando Juan habla de o sea, nosotros sí tenemos bendiciones como creyentes, como hijos, pero son, en este momento específico que estamos estudiando, estamos hablando de las bendiciones de la iglesia del cuerpo, para que nosotros entendamos, o sea, Dios nos va a seguir amando, precisamente Él se encarnó para amarnos y eso no va a cambiar en ningún momento. Por eso nos va a dar su luz, su guía y nos dio a Cristo, que es lo más grande que tenemos para caminar aquí en la tierra. Pero las bendiciones que tiene preparadas son para disfrutar en los lugares celestiales, específicamente para la iglesia del cuerpo. Las otras iglesias ya las disfrutaron en la tierra, pero las nuestras nos están esperando. Y vivir acá con esa ilusión es maravilloso, además de lo que tenemos en Cristo. Sería como la sinopsis. Sería eso, Sarita. Genial, porque es algo, un añadido, o sea, no son las bendiciones que tener Cristo dentro, que con eso ya, sino lo que nos espera, es como esa expectativa que me imagino que las vamos a trabajar, entonces aún más cada uno de nosotros debe desnudarse, debe dejar para poder acceder y saber que esas bendiciones en un cuerpo nuevo tienen que ser, mejor dicho, espectaculares. Es Sí, añadido a nuestro llamamiento, a nuestra esperanza, esas bendiciones. fíjate, Amparo, que es verdad. Fíjate que bien encaja la definición de la fe de Hebreos 11, o sea, la convicción de lo que no se ve, de Sí, todo lo que se espera, de todo lo que se perfecto. espera, pero la sustanciación, Watchman Nee le llamaba la sustanciación, eso es la fe, la sustanciación que es suya, vuelvo otra vez a decir, no hacemos esfuerzos por entenderla, sino Dios enséñamela, y Él no se tarda, Él con calma, con esa paz que Él dice, con esa piedad diaria en esa relación, claro que no se tarda, es maravilloso en ofrecértela y de tal manera que la tocamos, es decir, que tocamos lo que vamos a hacer y lo que vamos a vivir allí, porque nos lo muestra con la fe, lo que está en Hebreos 11, no hay que darle otra explicación. Sí, entonces es un añadido a lo que ya hemos entendido, sabemos de nuestra esperanza, de nuestra epifanía, de nuestro llamamiento y ahora de que en ese nuevo cuerpo vamos a disfrutar de bendiciones espirituales, además de las que tenemos acá en Cristo. Vale, Sí, de ahí que yo creo, antes estaba procurando la palabra piedad, aguardar en su presencia, aguardar. Y es verdad que no para el que aguarda es una tarea agradable, y Dios lo sabe, por eso Él dice, soporta aflicción, padece. Porque aguardar es algo que no es fácil de hacerlo para vosotros, pero cada vez más en Cristo, después el que se disciplina tiene ciertamente frutos de justicia y frutos de bendición. De manera que ese aguardar es muy
participa mucho de la piedad. La piedad es esta relación preciosa, espiritual, con Él, personal, única, en que no interviene nada más, en que eres tú espiritualmente con Él, ligado. Pero ahí interviene mucho el aguardar, y el aguardar silencio, aguardar con calma, aguardar mirándolo, aguardar oyéndolo en su palabra, cuando te acerques a leer, es precioso. Es decir, Él te lo tiene que dar a explicar, como nos lo da a explicar a cada uno de nosotros. Él no podemos escuchar uno una voz y otro otra, no. Nuestro Dios no deja sombra de variación, no deja sombra de duda cuando ciertamente son las cosas que Él nos va enseñando. Esto es lo que decía de la sabiduría, ¿no? No podemos no entender absolutamente todas las cosas, ni mucho menos. Cada vez se hace más grande, lo vemos que es enorme y ya no tenemos esa intención, sino que dejamos que Él nos llene con lo que podemos nosotros ser llenos. Y ahí ciertamente su voz es la misma para todos. Y entonces sí que esto es algo precioso. Llegamos a un momento en que reconocemos lo que es suyo y lo que no es. Es decir, que puede sonar muy bien, pero no es. Y esto es otra de las cosas que hace el Espíritu, que hemos dicho muchas veces, es hacerte discernir ciertamente lo que viene de Él y lo que viene del otro lado. Porque sí que tenemos un adversario espiritual, pero a sus pies. Él sabe controlarlo. Si nosotros estamos firmes, sabemos que ciertamente tenemos ese adversario, pero ni mucho menos nos toca. Es decir, cuando estamos en su presencia. ¿Okay? Es precioso todo, es maravilloso. Muchas gracias, Amparito. Creo que nos está quedando claro el tema, ¿no? De las bendiciones espirituales y estaba pensando ya para cerrar, analizando, haciendo una especie de resumen acá. Y es básicamente cuando tenemos a Cristo en nosotros, podemos experimentar de alguna manera esas bendiciones que tenemos allá, que como dice Welsh, no comprendemos ni el 10%, ni nada de la grandeza de lo que tenemos arriba, pero en la medida en que nosotros nos adentramos a edificar ese Cristo en nosotros, pues vamos a poder experimentar ese gozo, la paz, lo que tú decías, Juan, que hoy soy diferente a lo que era hace 3 meses, hace 5 años, hace 8 años, etcétera. Es decir, porque cada vez el entendimiento que tenemos en Cristo con respecto a las cosas que nos conciernen a ese tercer cielo, pues nos despegan, porque por eso dice que la palabra es como la espada, ¿cierto? Nos despegan de este plano físico. Eso es lo que entiendo. Y estaba leyendo ahorita, preciso, estaba mirando ahorita el versículo que está en Filipenses 4, cuando dice Pablo, Filipenses 4:12, que dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la conclusión a la que llego con esto es que finalmente tengamos o no tengamos en este plano físico, digamos, lo que trato de decir es que nosotros no debemos, a veces cuando uno está bien económicamente o está bien en todos los sentidos, entonces, ya está todo bien, no. O sea, ni porque estés bien, ni porque estés mal, ni porque padezcas hambre, ni porque tengas abundancia física acá, nada es comparable con las bendiciones espirituales, es lo que quiero decir. O sea, no debemos poner esto por encima de lo que ya tenemos nosotros en esos terceros cielos, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Aún así, por más que uno se sienta bien sobre este plano terrestre, pues aún así es un mundo caído.
y todo se va a acabar. Entonces, bueno, muchísimas gracias. ¿Quién quiere cerrar con una oración? Yo cierro, Sarita. Gracias, Amparito. ¿Listo? Y bueno, amado Dios, Padre, es un privilegio poder escuchar estas palabras de vida, estas palabras que nos alientan, nos llenan de gozo, de saber que tenemos un Padre tan amoroso, un Padre que nos ha dado la capacidad de, de poder entender, ir entendiendo ese Cristo que tenemos dentro, ese Cristo perfecto, ese Cristo sano y ese Cristo que nos va dando la guía, que nos va llevando de su mano para poder acceder con Él y sentarnos en los lugares celestiales. Gracias, amado Dios, porque tus palabras son un sí y un amén, porque nosotros sabemos que nos debemos es desnudar y quedarnos como niños buscándote, deseándote, como ese bebé que desea la leche y desea el confort que tiene en su mamá. Nosotros de la misma manera te buscamos, Padre, sabiendo que en nosotros no hay absolutamente nada para ofrecerte. Así que nos dejamos bendecir, nos dejamos llenar y te amamos con todo el corazón, Padre. Gracias por esta noche, por las vidas de mis hermanos en Cristo, en el nombre poderosísimo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Amén. Amparito. Gracias, Bueno, Juan. gracias, Sarita, gracias, Juan. Buenas noches a Una todos. gran semana para todos. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. El jueves. Gracias, Angelina. Gracias. Jueves, nos vemos El jueves nos encontramos. Sí, yo no puedo estar, nosotros ya salimos, estamos por allá afuera. Espérate, Amparo, antes de cerrar. Bueno, ya se fue todo el mundo. ¿Nosotros vamos a hacer un cierre de año? O sea, ¿o hasta cuándo vamos? Sí, esa es una pregunta. Pues yo te iba a decir a ti, Sí. porque ya digamos, ya la semana entrante las personas ya se dispersan y pues estamos en algo tan bello, tan especial, que no sé, o sea, si valdría la pena hacer un cierre. No sé si el jueves Lo que digan. No, pues ahí sí, digamos, sería la próxima clase, hacer el cierre para arrancar el otro año y que no nos perdamos, porque sí, ya cada uno empieza a buscar por allá descanso. Pues no sé, sería vernos el jueves, porque el jueves yo estoy viajando a Agua Azul, niñita. Ok. Entonces, pues nada, iríamos igual el otro martes. Tenemos reunión. Sí, pero el sería, digamos, como de cierre. El jueves nos reunimos, bueno, no, yo no puedo los jueves, Yo no tampoco. puedo. No sé, Sandrita. Pero Sí, creo sí, que sí. Sandra o los que quieran reunirse, Liliana creo que sí puede tú, Liliana puede, el jueves. Es que jueves, es que como acá es fiesta y nosotros tenemos porque aquí sí es fiesta, el jueves es fiesta, el 7 y el 8, y nosotros tenemos un viaje también programado, pero no sé si de ahí me pueda conectar, ese es el problema. Bueno, ya ahora el próximo martes yo no podré conectarme porque también estamos en un viaje y llegamos en ese mismo día, pero creo que como a las 10 a Lisboa. Entonces llegamos en avión y mientras bajamos del avión y demás hasta llegar aquí va a ser muy difícil que pueda estar. Si puedo estar, pues si Dios lo proporciona, pues muy bien, pero es probable que entonces el próximo martes tampoco yo no pueda estar. Ok. Entonces, Amparito, ¿qué decidimos? Pensaría, Sarita, pensaría que, pues, o sea, el jueves para que estemos todos y el martes, pues, no estaría Juan, pero nosotros podríamos hacer una reunión de cierre, digamos, para que no sea tema, sino podríamos hacer nuestra reunión de cierre, como un compartir. Pero ¿cuándo el martes? Porque el jueves, El martes. Jueves. El martes. O sea, haríamos la reunión de cierre el Jueves no martes. sé si parece que sí.
Por eso, o sea, como Juan, como no, porque es que daría pesar, tú no puedes, Liliana no sabe, y yo tampoco. Entonces estaría Juan solito por ahí de pronto con alguien más, no sé con quién. Entonces sería... No, igual pues, si yo logro si yo veo que la conexión es bien y todo, yo no tengo problema. Esta hora igual, y es una hora muerta, todo el mundo está durmiendo. Pero es la cuestión de la conexión. O sea, si yo tengo buena conexión, yo me conecto, no hay problema. Bueno, muy bien. entonces, el No se jueves, de mañana el porque jueves, cada día trae su propio mal. sí. Y el otro martes, entonces tendríamos como una especie de compartir para cerrar el año. Me parece Me perfecto. parece. Sí, Genial. estoy de acuerdo. Por el chat yo les escribiría que invitándolos el jueves y el martes, que sería la reunión de cierre, un compartir. Bueno, listo, Amparito. Vale, listo. Bueno, Gracias. Muchísimas gracias.